David y su hermano menor, Tomás, siempre habían sido muy unidos. Compartían intereses y solían explorar juntos nuevos lugares en la ciudad. Fue Tomás quien descubrió la Esquina del Sabor, un restaurante pequeño y acogedor que, según él, servía la mejor comida de la ciudad. Entusiasmado, Tomás no tardó en contarle a David sobre su hallazgo y le sugirió que fueran a cenar allí el próximo fin de semana. David prometió que iría, pero el destino tenía otros planes. Días después, Tomás dejó de contestar las llamadas de David. Al principio, David pensó que su hermano estaba ocupado, pero luego de varias llamadas sin respuesta y mensajes no contestados, la preocupación se apoderó de él. David comenzó a investigar por su cuenta y descubrió que la última vez que alguien había visto a Tomás había sido en la Esquina del Sabor. Decidido a encontrar a su hermano, David se dirigió al restaurante. Desde el momento en que cruzó la puerta, una sensación de incomodidad lo envolvió. La decoración era cálida y hogareña, con mesas de madera y luces tenues, pero había algo en el ambiente que no cuadraba. Los empleados lo recibieron con sonrisas perfectas y hospitalidad, pero sus ojos delataban una frialdad inquietante. David pidió una mesa y fue guiado a una junto a la ventana. Mientras esperaba su comida, observó el lugar con atención. Las mesas estaban ocupadas por parejas y pequeños grupos, todos disfrutando de su comida sin preocupación aparente. Al final del salón, notó una mesa en un rincón oscuro. Parecía estar siempre vacía, a pesar de que el resto del restaurante estaba lleno. Una camarera, al notar su interés, se acercó rápidamente para desviar su atención, pero David ya había decidido que necesitaba saber más sobre esa mesa. Después de cenar, David se dirigió al mostrador y, con un tono casual, preguntó sobre la mesa del rincón. La sonrisa de la camarera se congeló por un instante, pero luego respondió que esa mesa estaba reservada para ocasiones especiales y no estaba disponible para los clientes habituales. David no estaba convencido y decidió investigar más a fondo. Durante las semanas siguientes, David se convirtió en un cliente frecuente del restaurante. Hablaba con otros clientes y empleados, siempre buscando pistas sobre Tomás y la misteriosa mesa del rincón. Nadie parecía saber nada concreto, pero todos compartían la misma sensación de incomodidad cuando se mencionaba ese rincón en particular. David sintió que el restaurante guardaba secretos oscuros y estaba decidido a desentrañarlos. Una noche, armado con una determinación feroz, David decidió sentarse en la mesa del rincón. Llegó temprano al restaurante y pidió la mesa, ignorando las miradas sorprendidas y preocupadas de los empleados. Reluctantemente, le permitieron sentarse allí, y David no pudo evitar sentir un escalofrío mientras tomaba asiento. La cena transcurrió sin incidentes, pero la atmósfera alrededor de la mesa era pesada, casi opresiva. David notó pequeños detalles extraños, una leve marca en la pared, como si alguien hubiera intentado rasparla, un extraño patrón en la madera de la mesa, casi como un símbolo grabado. Al final de la noche, cuando se levantó para irse, encontró un pequeño pedazo de papel doblado debajo del plato. Lo abrió con manos temblorosas y leyó una advertencia escrita a mano: no confíes en ellos. Sal de aquí mientras puedas. Con el corazón latiendo aceleradamente, David guardó el papel en su bolsillo y salió del restaurante. Sabía que estaba más cerca de la verdad, pero también que estaba en peligro. Decidió seguir investigando, decidido a descubrir qué había sucedido con Tomás y qué oscuro secreto ocultaba la Esquina del Sabor. Las noches siguientes, David no pudo dormir bien. Pesadillas de su hermano atrapado en lugares oscuros y lúgubres lo acosaban. Empezó a notar detalles inquietantes a su alrededor, llamadas anónimas que colgaban al contestar, sombras que parecían moverse en su apartamento. Se dio cuenta de que alguien lo estaba vigilando, y que su búsqueda de la verdad lo había puesto en la mira de fuerzas peligrosas. David decidió que necesitaba pruebas. Regresó al restaurante, esta vez con una pequeña grabadora y un par de cámaras ocultas. Su plan era obtener evidencia concreta de lo que sucedía en ese lugar. Entró al restaurante, fingiendo estar relajado, y pidió una mesa cerca del rincón oscuro. Instaló discretamente las cámaras y activó la grabadora. A medida que avanzaba la noche, David se percató de que los empleados lo observaban más de lo habitual. Sus sonrisas perfectas parecían forzadas, y sus movimientos eran tensos. La atmósfera en el restaurante se volvía más y más opresiva. David sentía que el aire se espesaba y que algo siniestro estaba a punto de suceder. De repente, uno de los camareros se acercó a David y le pidió que lo acompañara a la cocina, diciendo que había un problema con su pago. David, sintiendo que había caído en una trampa, decidió seguirlo, con la esperanza de descubrir más. Al entrar a la cocina, notó que los empleados lo rodeaban con miradas frías y calculadoras. La puerta se cerró detrás de él, y David supo que había llegado demasiado lejos. La cocina estaba impecable, pero había una puerta trasera que llevaba a un sótano. Con el corazón en la garganta, David fue empujado hacia esa puerta y obligado a descender por unas escaleras oscuras y húmedas.
Al llegar al sótano, fue arrojado a una pequeña habitación sin ventanas, donde solo había una silla en el centro. David se sentó, sintiendo que su destino estaba sellado. Sabía que había encontrado algo que no debía, y que su búsqueda de la verdad lo había llevado a un lugar del que no había retorno. La oscuridad lo envolvía, y solo podía esperar lo peor. David estaba sentado en la silla en medio de la pequeña habitación sin ventanas. La oscuridad y el silencio lo envolvían, creando una atmósfera opresiva y aterradora. Su corazón latía con fuerza, y cada sonido, por mínimo que fuera, le hacía estremecer. El aire estaba cargado de un olor metálico y húmedo, que se mezclaba con el miedo palpable en el ambiente. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a la verdad, una verdad que podría costarle la vida. Los minutos pasaban y la ansiedad aumentaba. David recordaba a su hermano, Tomás, y su promesa de encontrarlo. La desesperación lo invadía, pero también una extraña determinación. Tenía que saber qué había sucedido, tenía que descubrir el secreto de la esquina del sabor. Sus pensamientos se interrumpieron cuando la puerta se abrió y una figura entró en la habitación. La luz del pasillo apenas iluminaba el rostro del gerente del restaurante, cuyo semblante ahora era frío y siniestro. David observó con horror cómo el gerente se acercaba lentamente, con una calma inquietante. En sus manos llevaba una carpeta gruesa, que dejó caer sobre la mesa junto a la silla. Abrió la carpeta y David pudo ver fotos, documentos y recortes de periódicos. Cada imagen mostraba a diferentes personas que habían desaparecido tras visitar el restaurante. Sus ojos se detuvieron en una foto de Tomás y un nudo de angustia se formó en su garganta. Las imágenes contaban una historia de horror. Cada persona había sido atraída a la mesa del rincón y luego desaparecida sin dejar rastro. David entendió que el restaurante era una trampa, un lugar donde los empleados seleccionaban a sus víctimas cuidadosamente. La mesa del rincón era una señal, un aviso de que alguien había sido marcado. David era ahora una de esas víctimas. El gerente comenzó a sacar otros objetos de la carpeta, un cuchillo, una cuerda, y una serie de instrumentos que parecían sacados de una película de terror. David intentó levantarse, pero sus piernas no respondían, paralizadas por el terror. Su mente buscaba una salida, una manera de escapar, pero las posibilidades eran nulas. Estaba atrapado. De repente, el gerente encendió una luz tenue en la habitación, revelando paredes cubiertas de símbolos y mensajes escritos con sangre. Cada símbolo parecía tener un significado oscuro y perturbador. David no podía apartar la vista de ellos, sintiendo que su cordura se desvanecía lentamente. Las imágenes de los desaparecidos y los símbolos macabros formaban un cuadro de pesadilla del que no podía escapar. La puerta volvió a abrirse, y otros empleados del restaurante entraron. Sus rostros estaban serios, sin rastro de las sonrisas amigables que solían mostrar a los clientes. David entendió que estaba a punto de presenciar el desenlace de una serie de rituales oscuros. Los empleados formaron un círculo alrededor de la silla, creando una barrera humana que sellaba su destino. David intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Sentía como la desesperanza lo consumía, como un agujero negro que absorbía toda su fuerza y voluntad. El gerente se acercó con el cuchillo en la mano, sus ojos brillando con una intensidad insana. David sabía que su vida estaba a punto de terminar de una manera horrenda. El cuchillo se alzó en el aire y David cerró los ojos, esperando el golpe final. Pero en lugar de dolor, sintió un frío helado que recorría su cuerpo. Abrió los ojos y vio que el gerente estaba sonriendo, una sonrisa cruel y malévola. La hoja del cuchillo estaba manchada de sangre, pero David no sentía dolor. La confusión se mezcló con el miedo mientras miraba a su alrededor. Los empleados comenzaron a cantar en un idioma antiguo y gutural, una melodía que resonaba en sus oídos como un eco de pesadilla. David sintió que la habitación se movía, que el espacio mismo se distorsionaba a su alrededor. Las paredes parecían acercarse y alejarse, y las sombras danzaban con vida propia. La sensación de irrealidad se apoderó de él, haciéndole dudar de su propia existencia. De repente, todo se detuvo. El silencio cayó como una losa, y David quedó solo en la oscuridad. Los empleados habían desaparecido, y la luz tenue se había extinguido. Intentó moverse, pero sus extremidades no respondían. La parálisis era completa, y el frío se intensificaba, penetrando sus huesos. David sintió que algo se acercaba, algo invisible pero palpable. Un susurro, apenas audible, resonó en la habitación. Era la voz de Tomás, llamándolo desde algún lugar lejano y oscuro. David quiso responder, pero no podía. Las lágrimas corrían por su rostro mientras entendía que su hermano estaba más allá de su alcance, atrapado en el mismo destino que él. La oscuridad se cerraba a su alrededor y la desesperación se convirtió en resignación. David supo que su lucha había sido en vano, que había caído en la misma trampa que tantas otras víctimas. Su vida se desvanecía lentamente, como una vela que se extingue en la tormenta.
Su último pensamiento fue para Tomás y un deseo desesperado de haber podido salvarlo. El restaurante permanecía en silencio, un testigo mudo de los horrores que escondía. Las luces brillaban con normalidad y los clientes seguían entrando, ajenos al oscuro secreto que guardaba la esquina del sabor. La mesa del rincón seguía vacía, esperando a su próxima víctima, mientras los empleados continuaban con su rutina, sus sonrisas ocultando la verdad. David nunca fue encontrado, su desaparición se sumó a la lista de misterios sin resolver. El restaurante seguía funcionando, atrayendo a más curiosos e incautos. La historia de los hermanos se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de advertencia que pocos creían. Pero aquellos que se atrevían a investigar, pronto descubrían que la verdad era mucho más aterradora de lo que podían imaginar.